Después de mudarme y comprar mi propia casa, la tensión en mis relaciones familiares se intensificó cuando insistieron en que la casa debía ser entregada a mi hermana. Incluso emprendieron acciones legales, que perdieron, dejándolos con una deuda de $225,000. Esta situación ha persistido en mis pensamientos, haciéndome cuestionar si necesito consejo o simplemente un espacio para expresar mis sentimientos. A lo largo de mi vida, he sentido falta de amor por parte de mi familia. Mi hermana Victoria, que es 4 años menor, siempre ha sido la favorita, lo que exacerba nuestra ya tensa relación. Desde mis primeros recuerdos, parecía que mis padres colocaban a Victoria en el centro de su universo, tratándola como la niña de oro, mientras que yo me sentía como una extraña. Este patrón de favoritismo era evidente en muchos eventos familiares, incluida la última Navidad. Victoria recibió una PlayStation 4 nueva, algo que yo había anhelado, mientras que yo solo recibí un par de calcetines blancos lisos de Walmart. No se trataba solo de los calcetines, se trataba de sentirme ignorada mientras Victoria abría alegremente regalo tras regalo. Este no fue un incidente aislado. Mi familia rara vez recuerda mi cumpleaños. La última vez que lo celebraron, tenía 9 años. En contraste, el 18º cumpleaños de Victoria fue un evento extravagante con una lujosa fiesta completa con un trampolín, animadores y catering profesional. Ni siquiera fui invitada y solo me enteré de la fiesta el día anterior. A pesar de estos desafíos, siempre he sobresalido académicamente, me he mantenido alejada de los problemas y he tratado de cumplir con las expectativas de mi familia. Sin embargo, la brecha emocional solo ha crecido. Ahora, mientras paso mis cumpleaños con amigos de la universidad, hay una pequeña atmósfera de celebración, pero difiere mucho de una celebración familiar. Cada año, mientras los elaborados cumpleaños de Victoria destacan lo que extraño, recuerdo el marcado contraste con mis propias experiencias, lo que refuerza un profundo sentimiento de ser infravalorada. El dolor es más profundo que simplemente recibir menos regalos, se trata de sentirme perpetuamente marginada e invisible a pesar de mis esfuerzos por pertenecer y contribuir positivamente a mi familia. Aunque he llegado a darme cuenta de que mi hermana Victoria nació con una personalidad magnética que atraía naturalmente a los demás, su llegada marcó un cambio significativo en la dinámica de mi familia. Era extrovertida, atlética y tenía una habilidad especial para hacer amigos, cualidades que contrastaban con las mías. Mis padres estaban encantados cuando ella nació, y al principio pensé que nos convertiríamos en hermanas cercanas, uniéndonos por los videojuegos e intereses compartidos, como se muestra en las películas. Sin embargo, pronto quedó claro que Victoria prefería la compañía de sus amigos deportistas a cualquier relación conmigo, lo que me hacía sentir descuidada y olvidada. A medida que pasaban los años, mi resentimiento hacia Victoria creció. Si bien inicialmente creía que no era su culpa, no pude evitar notar cómo comenzó a ejercer su influencia sobre nuestros padres, quienes aparentemente excusaban todos sus errores. Por ejemplo, cuando accidentalmente rompió el televisor mientras sus amigos estaban en casa, me culpó a mí, a pesar de mi ausencia durante el incidente. Mis padres se pusieron de su lado sin dudarlo, castigándome durante un mes y confiscando mi teléfono. Sintiéndome criminalizada por mi propia familia, me refugié en la soledad, pasando la mayor parte del tiempo en mi habitación o en casa de amigos. Mi propio espacio se sentía asfixiantemente pequeño en comparación con la habitación de Victoria, que estaba adornada con los últimos dispositivos y recuerdos deportivos. Parecía que tenía su propio pequeño imperio, mientras que yo era solo una sombra dentro de nuestra casa. Mi 20º cumpleaños llegó y se fue sin ningún reconocimiento de mi familia. Esa mañana, la vida en casa continuó como de costumbre, sin que nadie se detuviera a desearme un feliz cumpleaños. Esta profunda sensación de invisibilidad cimentó mi comprensión de que nada iba a cambiar. Victoria había monopolizado el afecto de nuestros padres. Esta comprensión me llevó a distanciarme de mi familia. Me mudé tan pronto como pude, compartiendo un lugar con amigos de la universidad. La distancia trajo una sensación de liberación. Para mantenerme, recurrí al trabajo independiente en diseño gráfico. Comenzó como un medio para sobrevivir, pero pronto me encontré inmersa en proyectos más grandes, trabajando incansablemente para forjar mi propio camino hacia el éxito, independientemente de mi familia. A los 25 años, mi vida dio un giro positivo cuando conocí a Logan. Era todo lo que admiraba, inteligente, ambicioso y bondadoso. Como yo, era un trabajador independiente gestionando las redes sociales para empresas. Hicimos clic de inmediato, encontrando sinergia en nuestro trabajo y vidas personales. Logan fue la primera persona que me hizo sentir vista y valorada por quien soy, no solo por lo que podía ofrecer. Su comprensión y amor eran genuinos, proporcionando un marcado contraste con el afecto familiar que siempre había anhelado pero nunca recibido. A través de él aprendí que ser parte de una familia no se trata solo de lazos de sangre, sino de respeto mutuo y comprensión.
El afecto de Logan por mí era genuino, basado no en la obligación, sino en emociones reales. A medida que nuestras carreras florecían, comenzamos a visualizar un futuro compartido. Después de un año de noviazgo decidimos mudarnos juntos, y poco después comenzamos a planear la compra de una casa. No buscábamos cualquier casa, queríamos algo especial. Finalmente encontramos una espaciosa casa de 3 pisos en los suburbios. Era un poco cara, pero juntos con nuestros ahorros e ingresos combinados, podíamos permitírnosla. El día que firmamos el contrato y nos convertimos en los propietarios oficiales fue un hito feliz. Fue la culminación de nuestro arduo trabajo y colaboración. Durante días después de mudarnos, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de mi familia. Desde que me mudé apenas habíamos hablado y había estado evitando sus llamadas debido a la incomodidad entre nosotros. Sin embargo, el timbre persistente finalmente me agotó y contesté. Para mi sorpresa, estaban en la ciudad y querían visitar nuestra nueva casa. De mala gana accedí, pensando que era mejor enfrentar este encuentro de frente en lugar de seguir evitándolos. Unas horas más tarde, mis padres y Victoria aparecieron en nuestra puerta, acompañados por un hombre que nunca había visto antes. Las cosas tomaron un giro inesperado rápidamente cuando descubrí que el hombre era el prometido de Victoria, James, y que Victoria estaba embarazada. Estaba en shock. Nadie me había informado de su compromiso o embarazo. Al entrar en nuestra casa, el ambiente se volvió tenso. Mi madre intentó una pequeña charla con Logan, pero la incomodidad subyacente era palpable. De repente mi padre, con un tono desdeñoso, comentó sobre la casa, sugiriendo que no creía que pudiera permitirme un lugar así. A pesar de la provocación, opté por no participar con la esperanza de mantener la paz. Sin embargo, la situación se intensificó cuando mi padre, con un sentido de derecho, sugirió que Victoria y James deberían mudarse a nuestra casa para acomodar a su creciente familia. Argumentó que la casa era demasiado grande para solo Logan y para mí, y que Victoria y James necesitaban más espacio para criar a su hijo. Me quedé estupefacta por su audacia al dictar lo que debería suceder con nuestra casa. La habitación se quedó en silencio mientras absorbía el peso de sus palabras. La sugerencia de que simplemente nos hiciéramos a un lado por la nueva familia de Victoria era demasiado para soportar. Años de resentimiento acumulado salieron a la superficie. Afirmé firmemente que la casa nos pertenecía a Logan y a mí, enfatizando que estaba legalmente a nuestros nombres y que nadie más tenía derecho a tomar decisiones al respecto. Victoria, sonriendo con suficiencia, intervino, cuestionando nuestra necesidad de una casa tan grande. Esa fue la gota que colmó el vaso. Los confronté expresando mi ira y frustración reprimidas durante mucho tiempo. Declaré que había terminado de dejar que impusieran su voluntad en mi vida. Esta casa era nuestro santuario, nuestro logro, y no iba a dejar que nadie más la reclamara. La confrontación marcó un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de la importancia de establecer límites con mi familia para proteger mi felicidad y paz. Esto era más que una casa, se trataba de reclamar mi independencia y negarme a ser eclipsada o subestimada por más tiempo. La postura agresiva de mi padre se intensificó mientras se pavoneaba y me reprendía acaloradamente, argumentando que debería estar agradecida e insinuando que era vergonzoso vivir en una casa más allá de mis posibilidades. Insistió en que si le dábamos la casa a Victoria, ella no tendría que sentir la presión financiera, y declaró audazmente que era inevitable que la casa se convirtiera en suya. Conmocionada y enfurecida por su derecho, perdí el control. En un destello de ira, me abalancé sobre él, inmovilizándolo contra la pared y exigiéndole que abandonara nuestra casa de inmediato. Logan intentó intervenir y calmar la situación, pero los años de frustración e ira reprimida se desbordaron. Mi padre se resistió y pronto estábamos peleando físicamente, nuestros gritos llenando el aire mientras mi madre y Victoria gritaban de fondo. James, sorprendido, hizo una llamada telefónica frenética, probablemente a la policía. La situación empeoró aún más cuando llegó la policía, interrumpiendo la pelea y esposándonos tanto a mi padre como a mí. Nos escoltaron a un coche de policía. Estaba atónita. Nunca en mis sueños más salvajes había esperado que una visita familiar culminara en un altercado físico y un viaje en un coche de policía. Horas más tarde, Logan pagó mi fianza, pero el daño emocional y relacional fue grave. El caos no terminó con la visita de la policía. Mi padre, impulsado por la astucia y la desesperación, decidió impugnarme legalmente la propiedad de la casa. Argumentó que Victoria y James la necesitaban más, llevando la disputa a los tribunales. Estaba sorprendida por su audacia, pero preparada para defender mis derechos enérgicamente. Contraté a un abogado y reuní todos los documentos necesarios que demostraban que la casa era legalmente mía. También decidí que era hora de sacar a la luz el abuso mental y psicológico que había soportado durante años.
Recopilé pruebas, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto y testimonios de amigos que habían presenciado el comportamiento de mis padres hacia mí. En el tribunal, mi abogado presentó no solo las pruebas legales, sino también el patrón de negligencia y abuso que había enfrentado. El juicio fue agotador, con mi padre presentándose como un padre cariñoso, mientras que Victoria y James se hicieron las víctimas, suplicando su necesidad de la casa para su futuro hijo. Sin embargo, sus intentos de etiquetarme como egoísta fracasaron. Después de varios meses, el veredicto se anunció a mi favor, y el tribunal además ordenó a mi padre que pagara $210,000 en daños por el daño mental y psicológico causado. Por primera vez en mi vida, sentí que la justicia realmente estaba de mi lado. Tras la sentencia, tomé la difícil decisión de cortar todo contacto con mis padres y Victoria. Los años de manipulación y favoritismo eran demasiado para soportar por más tiempo. Logan y yo éramos libres de comenzar de nuevo, haciendo que la casa fuera realmente nuestra y comenzando a construir una vida juntos, libres de conflictos familiares. Aunque las cicatrices del pasado no habían sanado por completo, estábamos en camino a la recuperación. Ahora, al reflexionar sobre esos tiempos turbulentos, es difícil creer lo mucho que mis padres habían tratado de engañarme y manipularme. Han pasado 2 años desde esa terrible experiencia, y antes de profundizar en nuestro viaje en curso, permítanme compartirles sobre nuestra boda, que tuvo lugar justo antes de que concluyera el caso judicial. Fue el día más feliz de mi vida y solidificó mi decisión de casarme con Logan, que me había apoyado durante toda la saga familiar, demostrando ser mi verdadero compañero y mayor apoyo. Finalmente podía confiar plenamente. Optamos por una pequeña ceremonia de boda íntima. Solo estábamos Logan, sus amigos cercanos y familiares. Nadie de mi familia fue invitado, dada la historia de manipulación, abuso y litigios a los que me habían sometido. No podía arriesgarme a que su comportamiento tóxico eclipsara la alegría del día de nuestra boda. La cruda comprensión de su verdadera naturaleza se había vuelto innegable, y quería que nuestra celebración no se viera afectada por ninguna negatividad. Sin embargo, unos días después de nuestra feliz unión, recibí un extenso correo electrónico lleno de culpa de mi madre, expresando su profundo dolor por no haber sido invitada a la boda. Como descubrió los detalles del evento sigue siendo un misterio. Mi padre, por otro lado, no intentó contactarme, lo cual fue un alivio. Pero la reacción de Victoria fue previsiblemente volátil. Siempre había sido la niña de oro, siempre esforzándose por ganarse la aprobación de nuestros padres, nunca asumiendo la responsabilidad de sus propias acciones, siempre señalando con el dedo a alguien más. La decisión del tribunal a mi favor, que resultó en una sentencia financiera de $210,000 contra mis padres, no los llevó a la bancarrota, pero sí redujo su margen financiero. Mimada durante toda su vida, Victoria tuvo dificultades para aceptar esta nueva realidad. Se sentía con derecho a la casa que mi padre poseía y exigía grandes sumas de dinero, pero estas expectativas se estaban convirtiendo rápidamente en su perdición. Después del juicio, su prometido, James, la dejó y, según los informes, sufrió un aborto espontáneo debido al estrés, un evento que también me culpó a mí. Esta culpa parecía extenderse a todas sus desgracias, la pérdida de la demanda por parte de mi padre, sus problemas financieros y la partida de James, de alguna manera, se consideraron mi culpa. La situación se intensificó inesperadamente aproximadamente un mes después de nuestro matrimonio. Logan y yo, disfrutando de nuestra nueva paz lejos del drama familiar, decidimos dar un paseo tranquilo por nuestro vecindario. Era un día tranquilo y refrescante hasta que vimos a Victoria. Estaba parada en la esquina de una calle, su mirada intensa y llena de ira. Confundida y sorprendida, la confronté preguntándole qué estaba haciendo allí. Antes de que pudiera darle sentido a la situación, se abalanzó sobre mí empuñando una pesada barra de hierro, probablemente recogida de una obra en construcción cercana. Mi corazón se aceleró cuando la balanceó contra mi abdomen con tanta fuerza que el dolor me atravesó instantáneamente, ardiente y agudo. Mientras me doblaba del dolor, Victoria no se detuvo. Balanceó la barra de nuevo, esta vez golpeando mi espinilla, causando un crujido repugnante cuando me desplomé en la acera. En medio de sus implacables acusaciones, culpándome por la ruina financiera de nuestro padre y por todo lo que salió mal en su vida, incluida la partida de James, luché por ponerme de pie y defenderme, pero mi cuerpo no cooperaba. Tumbada allí, herida y en estado de shock, me di cuenta de cuán profundamente se habían sembrado las semillas del resentimiento en el corazón de Victoria. Este encuentro violento fue la culminación de años de discordia familiar, un crudo recordatorio de la larga y dolorosa historia que nos había llevado hasta aquí. Mientras yacía herida en la acera, la cacofonía de voces se hizo más fuerte y pude escuchar los pasos apresurados de la gente corriendo hacia mí. Alguien sujetó a Victoria y la apartó, pero mi conciencia se estaba desvaneciendo, borrosa por el dolor y el shock.
Cuando finalmente recuperé el conocimiento, me encontré en una cama de hospital con Logan sentado a mi lado, su rostro grabado con preocupación y sus ojos llenos de lágrimas. Al intentar hablar, me di cuenta de lo seca que tenía la garganta y sentí una punzada aguda con cada respiración debido a mis heridas. Logan, sosteniendo mi mano con fuerza, preguntó en voz baja, ¿estás bien? Aunque murmuré un débil, estoy bien, la verdad estaba lejos de ser así. El médico me informó que había sufrido múltiples costillas rotas, una fractura en la pierna izquierda y una fractura en el brazo derecho. Fue un milagro que hubiera sobrevivido. Sin la oportuna intervención de los transeúntes, el ataque de Victoria podría haber sido fatal. La arrestaron en el lugar y la pusieron bajo custodia, mientras que a mí me llevaron de urgencia al hospital. Durante mi recuperación, Logan fue una presencia inquebrantable a mi lado. Se encargó de todo, informes policiales, papeleo del seguro e incluso contactar a un abogado mientras nos preparábamos para el juicio inminente. Victoria enfrentaba cargos graves de agresión con un arma mortal y, dada la gravedad de mis heridas, potencialmente enfrentaba una pena de prisión considerable, explicó Logan. Después de ser abandonada por James, Victoria había caído en una depresión severa. Según el informe policial, se negó a aceptar cualquier responsabilidad personal, en cambio, me echó toda la culpa. Durante su interrogatorio policial, no expresó ningún remordimiento por sus acciones, insistiendo en que yo había arruinado su vida y merecía lo que sucedió. Mantuvo la firme creencia de que estaba buscando justicia por los errores que sentía que yo había causado, incluida la partida de su prometido y los problemas financieros de su padre. Mi estadía en el hospital fue prolongada y dolorosa. Los días estaban llenos de implacables exámenes médicos, fisioterapia y la pesada carga del próximo juicio. No pude caminar durante semanas, e incluso después del alta, dependía en gran medida de las muletas y necesitaba un apoyo significativo para mi brazo. Los médicos advirtieron que mi recuperación podría tardar meses y que existía la posibilidad de que nunca recuperara la funcionalidad completa. Cuando comenzó el juicio contra Victoria, se declaró inocente sosteniendo que sus acciones estaban justificadas debido a la angustia mental extrema que afirmaba haber estado experimentando. Su defensa argumentó que la ruptura de las relaciones familiares la había desestabilizado gravemente. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los relatos de testigos del día del ataque confirmaron que me había agredido con una clara intención, y la fiscalía presentó informes médicos detallados de mis lesiones junto con declaraciones policiales sobre sus acciones premeditadas. Sentarme en la sala del tribunal viendo a mi hermana intentar justificar su agresión fue una experiencia insoportable. Durante todo el juicio, evitó cualquier contacto visual conmigo, actuando como si ya no existiera. Este rechazo fue quizás más doloroso que las heridas físicas que me había infligido, un crudo recordatorio de las profundas fracturas familiares que habían llevado a una confrontación devastadora. Quizás la parte más desgarradora del juicio fue ver a mis padres sentados en la sala del tribunal junto a Victoria, asintiendo con la cabeza cada vez que afirmaba que yo había destruido su vida. Cada asentimiento era como un cuchillo que se retorcía en mi corazón, una cruda traición, ya que continuaban poniéndose de su lado, inquebrantables en su creencia de que ella era la víctima. Esto reforzó la dolorosa realidad de que su apoyo por ella nunca había flaqueado. El juicio se prolongó durante varias semanas, pero el veredicto parecía casi predeterminado debido a la abrumadora evidencia contra Victoria. Finalmente fue declarada culpable de cargos graves de agresión y sentenciada a 4 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional en 3. Para cuando se pronunció el veredicto, el resultado no cambió la cruda verdad que había llegado a aceptar: estaba efectivamente sin familia. Toda esta terrible experiencia cristalizó la dolorosa comprensión de que aquellos que se suponía que eran los más cercanos a mí no eran realmente mi familia. A pesar de todo, la presencia de Logan ha sido mi piedra angular. Ha estado a mi lado inquebrantablemente, enfrentando cada desafío de frente y brindándome un apoyo constante. Juntos nos centramos en seguir adelante y reconstruir nuestras vidas de manera positiva, física y mentalmente. El camino hacia la recuperación es gradual. Me estoy curando lentamente asistiendo a terapia regularmente para superar el trauma de los eventos pasados. Es un proceso largo con altibajos. Hay días en los que siento una mejora significativa en el movimiento y puedo apreciar el progreso que he logrado, pero también hay días en los que el viaje parece desalentador y la persona que me devuelve la mirada desde el espejo parece una extraña. De cara al futuro, no puedo predecir todo lo que me depara el futuro, pero he decidido apreciar cada día y tomarlo como venga. Ahora más que nunca entiendo la importancia de la confianza y sé claramente con quién puedo contar. Con esta nueva claridad y el apoyo inquebrantable de Logan, estoy reconstruyendo lentamente un futuro más brillante y esperanzador.